3 kilos en una semana y ellos se ríen mientras yo siento que me muero justo enfrente de sus caras llenas de grasa y salsas. No es solo tristeza lo que tengo atorado en la garganta, es como si me hubiera tragado un puñado de vidrios rotos que me cortan cada vez que intento respirar o pasar saliva. Dicen que el tiempo lo cura todo, que 2 meses son suficientes para olvidar. Pero esa es la mentira más grande y sucia que te venden los que nunca han sentido cómo se les desgarra el alma en tiempo real. Yo pensaba lo mismo. Me dije a mí mismo que para el 3er mes ya estaría bien, que su nombre no me causaría este cortocircuito en el cerebro, que ya no buscaría su rastro en cada esquina de la universidad ni en los buses repletos de gente en la carrera 7ª. Pero no, es mentira. Cada maldito día es peor que el anterior. No es una línea recta hacia la recuperación, es una caída libre hacia un pozo negro y sin fondo, donde lo único que escucho es el eco de mi propia estupidez. Hace 2 meses todo terminó. O al menos eso fue lo que ella dijo cuando me soltó la mano con esa frialdad quirúrgica que todavía me congela los huesos. Pero el verdadero infierno no empezó con la ruptura. El infierno empezó cuando descubrí la verdad. La sucia y asquerosa verdad que se escondía detrás de sus excusas baratas de necesito tiempo y no eres tú, soy yo. Desde que supe lo que realmente pasó, mi cuerpo dejó de funcionarme. No duermo. Me paso las noches mirando el techo de mi habitación, contando las grietas en la pintura, escuchando cómo los carros pasan a lo lejos mientras mi cerebro repite la película de nuestra relación una y otra vez, buscando las señales que no vi porque estaba ciego de amor. He dejado de comer. El desayuno me da náuseas. El almuerzo es un trámite que mi estómago rechaza. La comida simplemente no pasa. He perdido 3 kilos en días y me veo al espejo y no reconozco al cadáver ojeroso que me devuelve la mirada. Pero lo peor no es el hambre ni el insomnio. Lo peor son las palpitaciones. Es como si mi corazón quisiera escapar de mi pecho, como si tuviera un animal atrapado dentro de la caja torácica, golpeando las costillas, tratando de romperlas para salir corriendo y dejarme ahí tirado. Empieza suave, un aleteo incómodo cuando alguien menciona su nombre o paso cerca de la facultad donde ella estudia. Pero luego escala. Se convierte en un tambor de guerra que me retumba en los oídos hasta que no escucho nada más. Mis manos empiezan a temblar. No es un temblor normal, es un sacudón incontrolable que me hace esconder las manos en los bolsillos para que nadie se dé cuenta de que me estoy desmoronando por dentro. Y el frío. Un frío que me nace desde el estómago y me recorre la espalda, incluso si estamos a mediodía con el sol picando en la cara. Me siento enfermo, físicamente enfermo de dolor. Y lo más irónico es que busqué refugio en la gente que se supone que son mis amigos, mis hermanos, la gente con la que he compartido semestres, fiestas, trabajos y secretos. Pensé, estúpidamente, que ellos entenderían, que me darían una palmada en la espalda y me escucharían. Qué equivocado estaba. Hace 3 días toqué fondo. Estábamos en ese local de pollo frito cerca de la universidad, ese donde siempre íbamos después de los parciales. El olor a grasa saturada y a papas fritas que antes me abría el apetito, ahora me revolvía las tripas. Éramos 6 supuestos amigos sentados alrededor de una mesa de plástico pegajosa. Yo estaba intentando actuar normal, intentando tragar un pedazo de pollo que me sabía a cartol, mientras ellos hablaban de estupideces, de fiestas del fin de semana, de quién se había besado con quién, y de repente uno de ellos soltó un comentario. Una broma estúpida sobre mi estado, algo sobre que parecía un zombie y que ya era hora de superar a la muerta. Se rieron. Todos se rieron. Fue una risa colectiva, ruidosa, que llenó el local y se me metió en el cerebro como un taladro. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No pude contenerme. Sentí como las lágrimas me subían a los ojos, calientes y humillantes, y antes de que pudiera parpadear, ya estaba llorando. No fue un llanto silencioso. Fue un colapso total. Ahí, en medio de un restaurante de comida rápida con gente haciendo fila y niños corriendo, me quebré.
Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que solté el vaso de gaseosa y se regó por toda la mesa, manchando mi ropa y la de ellos. El corazón se me disparó a 1000 por hora. Sentía que me iba a dar un infarto ahí mismo, que iba a caer muerto sobre la bandeja de plástico roja. Intenté hablar, intenté decirles que me dolía, que pararan, pero solo me salían sollozos ahogados. Fue patético. Lo sé. Soy un hombre de 20 años llorando en público por una mujer que no vale nada. Y la reacción de ellos fue lo que terminó de matarme. No hubo preocupación. No hubo un ¿estás bien, hermano? Hubo miradas incómodas, hubo risas nerviosas y luego el juicio. ¿Qué te pasa, marica? Ya supéralo, me dijo uno con la boca llena de comida. Estás haciendo un show, bájale a tu drama, dijo otro rodando los ojos. Me miraban como si fuera un bicho raro, como si mi dolor fuera un insulto para su diversión, como si el hecho de que yo sintiera tanto fuera un defecto de fábrica. Me levanté como pude con las piernas temblando tanto que casi me caigo y salí corriendo de ahí. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y me escondí en un baño de la universidad a lavarme la cara con agua helada, tratando de que el corazón volviera a su ritmo normal. Pero no volvía, nunca vuelve. Desde que me enteré de la verdad vivo en un estado de taquicardia permanente. Es como si mi cuerpo estuviera en alerta constante, esperando el siguiente golpe. Y lo peor es que el golpe ya llegó y me dejó en el suelo. Pero mi sistema nervioso no se ha enterado. Intenté hablar con ella, con una amiga muy cercana del grupo, alguien a quien yo consideraba casi como una hermana. Pensé que por ser mujer ella tendría un poco más de empatía, que entendería la gravedad de lo que estoy sintiendo. Le conté todo, le dije que no dormía, que tenía miedo de mí mismo, que sentía que me estaba volviendo loco. Le abrí mi pecho, esperando encontrar un refugio. Pero no, fue lo mismo. Me miró con esa condescendencia que me enferma y me dijo que era demasiado intenso, que sentía todo muy crudo, que tenía que endurecerme, porque así es la vida. Me hizo sentir culpable por sentir. Me hizo sentir que mi dolor era un error. Es una maldición. Ser empático es una maldita maldición. Siento demasiado. Todo me entra directo a la sangre sin filtro. Y ahora que sé la verdad, esa empatía se está transformando en algo oscuro. Al principio, después de la ruptura, era solo depresión. Era quedarme en cama mirando la pared. Pero después de que descubrí lo que ella hizo, lo que todos ellos sabían y me ocultaron, la depresión se está convirtiendo en rabia. Una rabia física, violenta, que me calienta la cara y me hace apretar los puños hasta que los nudillos se me ponen blancos. Hay momentos, segundos apenas, donde siento un odio tan puro y absoluto hacia ella que me asusto. La odio por cómo me usó. La odio por cómo me desechó. La odio por estar feliz mientras yo estoy aquí recogiéndome los pedazos. Y al segundo siguiente, me siento culpable. Me siento una basura por odiarla porque, en el fondo, sigo siendo el imbécil que la ama. El idiota que recuerda cómo se le arrugaban la nariz cuando se reía o cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de sus sueños. ¿Es una tortura bipolar? Un minuto quiero verla sufrir. Quiero que sienta aunque sea una fracción de lo que yo siento, y al minuto siguiente daría lo que fuera por volver a tenerla cerca, por oler su perfume, por sentir su mano en mi pelo. Es una guerra civil en mi cabeza, y estoy perdiendo en todos los frentes. Ella era todo lo que yo quería. Alguien que me viera, alguien que me entendiera. Pensé que la había encontrado. Pensé que éramos un equipo. Nunca imaginé, ni en mis peores pesadillas, que esto terminaría así. Conmigo temblando en un baño público y ella viviendo su mejor vida, como si yo nunca hubiera existido. Ya no puedo ni llorar. Se me secaron los ojos. Tengo los párpados hinchados y rasposos de tanto frotármelos. La deshidratación es real y el corazón sigue ahí, golpeando, golpeando, golpeando. Me duele el pecho, literalmente. Son punzadas agudas que me cortan la respiración. Me pasa más fuerte cuando tengo que pasar por los lugares donde íbamos juntos. Ese parque cerca de su casa donde nos sentábamos a hablar hasta la madrugada. La cafetería donde pedíamos el mismo tinto de siempre. Evito esos lugares como si fueran zonas radiactivas. Pero Bogotá es un pañuelo y los recuerdos están sembrados en cada calle. Cada vez que veo a alguien que se parece a ella, me da un vuelco el estómago. Su cabello, sus gafas, la forma en que caminaba. Es como ver fantasmas a plena luz del día. Pero lo que más me duele, lo que realmente me clava el cuchillo y lo gira, es ver a la gente. A esa gente a la que yo le conté mis secretos, a la que le presenté a ella, hablando con ella.
Se ríen, comentan en sus fotos, siguen siendo amigos como si nada hubiera pasado, como si lo que ella me hizo no fuera grave. Es como si hubiera un acuerdo tácito de que, como soy hombre, tengo que aguantarme, tengo que tragarme el dolor y seguir adelante sin hacer ruido, porque los hombres no lloran en los restaurantes de pollo, los hombres no tienen palpitaciones por amor, los hombres superan y ya. Pues yo no puedo, no soy de piedra, y ver cómo la normalizan, cómo la integran y me dejan a mí fuera como el loco exagerado, me llena de una impotencia que me está quemando por dentro. Hace unas noches, la desesperación llegó a tal punto que hice algo estúpido. Estaba en mi cuarto, solo, con el ruido de mi corazón en los oídos, y vi una extensión eléctrica en el suelo. Tenía un cable pelado. Lo miré por mucho tiempo. No estaba pensando en matarme, no conscientemente. Pero había una curiosidad morbosa, una necesidad de sentir otro tipo de dolor, algo que apagara el ruido mental. Acerqué el pie, sentí el calor del cable, me detuve en el último segundo. Pero el hecho de que lo haya considerado me aterra. No sé qué hacer. Todo se siente peor cada minuto. Cada segundo que pasa, la ansiedad se multiplica. Y lo más patético de todo es que, a pesar de todo esto, a pesar del dolor y la traición, estoy más desesperado por amor que nunca en mi vida. Tengo un hueco en el pecho del tamaño del universo y siento que si alguien no lo llena pronto, voy a implosionar. La gente me dice esas frases de cajón estúpidas. En 3 o 4 años te estarás riendo de esto. Te vas a reír de lo tonto que fuiste. No, no me voy a reír. Si este es mi estado mental ahora, si esta es la velocidad a la que me estoy deteriorando, no voy a llegar a reírme dentro de 4 años. Ni siquiera sé si voy a llegar al próximo mes. Tengo que aguantar esta situación por 2 malditos años más, porque la universidad no se acaba hasta el 2027. 2 años viendo sus caras, 2 años viendo cómo se ríen, 2 años cruzándome con ella en los pasillos, viendo cómo es feliz con otro mientras yo me pudro por dentro. Mi único plan es terminar, largarme del país y no volver a mirar atrás. Pero incluso eso me parece lejano, imposible. Siento que estoy marcado, que soy defectuoso, que sobrecomparto demasiado, que soy demasiado intenso y que cualquiera que se acerque a mí terminará huyendo como lo hizo ella. Pero en medio de este caos hay una chispa, una pequeña brasa que se está encendiendo en el fondo de mi miseria. Ya no es solo tristeza, ya no es solo el deseo de desaparecer. Empiezo a sentir algo más, algo que me da un poco de energía en las mañanas. Es el deseo de que paguen, de que no se salgan con la suya. Espero verla. Espero tener la oportunidad de cruzarme con ella y con ese grupito de hipócritas. Espero que la vida me dé un solo chance para devolverles el golpe. No con violencia física, aunque a veces me imagino cosas terribles. Me imagino un golpe seco, un bate de béisbol impactando justo en el punto exacto para apagar las luces, una barra de metal contra la sien. Son pensamientos intrusivos, flashes de violencia que me asaltan cuando estoy tratando de dormir. Me asustan, pero también me dan una extraña satisfacción. Claro que no lo voy a hacer. No voy a ir a la cárcel por una basura como ella. Pero el sentimiento está ahí. La necesidad de equilibrio. La necesidad de que la balanza se ajuste. Porque no es justo. No es justo que yo esté aquí perdiendo peso, temblando y llorando mientras ella sigue su vida como si nada. No es justo que mis amigos se rían de mí. Y esa injusticia es gasolina. Estoy empezando a dejar de sentirme víctima y a sentirme como alguien que está esperando su momento. Ayer la vi. Iba caminando por el campus cerca de la biblioteca. No estaba sola. Iba con él, con el motivo real de la ruptura. Con ese tipo que se hacía llamar mi compañero de clases, el que siempre me saludaba con un abrazo, el que me decía que yo tenía mucha suerte de estar con ella. Iban de la mano. Él le decía algo al oído y ella se reía. Esa risa, la misma risa que antes era mía. Me quedé paralizado detrás de un árbol, sintiendo cómo el corazón se me quería salir por la boca. Mis manos empezaron a vibrar tanto que tuve que agarrarme de la corteza del árbol para no caerme. Pero esta vez no huí, me quedé mirando. Me obligué a mirar, a grabar esa imagen en mi cerebro, a ver cómo la mano de él se posaba en su cintura con una familiaridad que me revolvió el estómago. Y entonces entendí algo. Entendí que ellos no solo me traicionaron, ellos se burlaron de mí en mi propia cara durante meses, cada vez que salíamos los tres, cada vez que él se sentaba con nosotros. Todo era una farsa. Yo era el payaso de su circo privado. Me quedé ahí hasta que desaparecieron en la cafetería. Y mientras los veía alejarse, sentí que el frío en mi estómago cambiaba de temperatura. Ya no era hielo, empezaba a arder. Saqué mi celular, tenía mensajes del grupo de amigos. ¿Dónde te metiste, loco? ¿Ya te fuiste a llorar otra vez?
Leí los mensajes y por primera vez en 2 meses no sentí ganas de explicarles nada. No sentí ganas de pedirles perdón por ser intenso. Sentí asco. Un asco visceral y profundo. Borré el chat. No me salí del grupo. No todavía. Necesito estar ahí. Necesito saber qué hacen, dónde están. Porque si voy a tener mi revancha, necesito información. Y justo en ese momento, mientras guardaba el celular, vibró de nuevo. Era una notificación de una cuenta anónima, una solicitud de mensaje. La abrí con los dedos todavía temblorosos. Solo había una foto y una línea de texto. La foto era de hace 3 meses, cuando yo todavía creía que era feliz. Eran ellos 2 besándose en una fiesta a la que yo no podía ir porque estaba enfermo. Y el texto decía: no fue la única vez, y no eres el único que lo sabe. ¿Quieres saber quién más se reía de ti? Miré la pantalla y sentí que el mundo se detenía. La sangre me golpeó los tímpanos. Esa foto cambiaba todo. Esa foto era la prueba de que mi paranoia no era locura, era realidad. Y la pregunta: ¿quieres saber quién más se reía de ti? Mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla. Sabía que si contestaba no habría vuelta atrás. Sabía que abrir esa puerta era entrar en un camino de destrucción. Pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Ya me lo habían quitado todo. Mi dignidad, mi paz mental, mi amor propio. Solo me quedaba la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, iba a ser mi arma. Respiré hondo. Tratando de calmar las palpitaciones, escribí un simple sí y le di a enviar. Lo que vino después fue una cascada de capturas de pantalla que me hicieron olvidar cómo se respiraba. Era una carnicería digital. Cada captura de pantalla que deslizaba en mi teléfono era un tajo abierto en mi dignidad. Pero extrañamente ya no dolía como antes. Ahora ardía con el fuego limpio de la revelación. La conversación no era reciente. Tenía fechas de hace 6 meses. Fechas de cuando yo todavía le llevaba el desayuno a la cama a Valeria. Fechas de cuando celebrábamos nuestro aniversario. El nombre del grupo de chat era Los Infiltrados. Y ahí estaban todos. Javier, el maldito Javier que me abrazaba y me decía «hermano», enviando fotos de Valeria en ropa interior con la leyenda «ya es mía, perro». Y lo peor no era eso. Lo peor eran las reacciones, risas, emojis de fuego y comentarios de mis supuestos amigos, esos mismos que me vieron yogar en el restaurante de pollo frito. Ahí estaba Sofía, la que me dijo que yo era muy intenso, escribiendo «por fin dejaste al intenso de Andrés, ya era hora de que te buscaras un hombre de verdad». Me quedé mirando esa frase, un hombre de verdad. Mi cerebro hizo clic. El sonido fue casi audible en la habitación vacía. Dejé de temblar. Las palpitaciones que sentía hace un minuto como si un martillo me golpeara las costillas se detuvieron en seco. Fue como si alguien hubiera bajado el interruptor de mi ansiedad y hubiera encendido el generador de emergencia de mi odio. Me levanté de la cama. El mareo por la falta de comida desapareció, reemplazado por una claridad mental que nunca había tenido. Fui al baño y me miré al espejo. Mis ojos ya no estaban rojos ni llorosos. Estaban oscuros, fijos, inyectados de una energía fría. Me lavé la cara, me quité la camiseta sudada por la fiebre emocional y me puse una camisa limpia. Me eché el perfume que a Valeria le gustaba. No por amor, sino por estrategia. El teléfono volvió a vibrar. Era el número anónimo. «Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?» No respondí con palabras, solo envié un emoji, un reloj de arena. Sabía dónde estaban. Era viernes por la noche y en Bogotá los viernes son sagrados para ese grupo de hipócritas. Siempre iban al mismo bar en la zona T, ese sitio ruidoso con luces de neón donde el reggaetón está tan alto que no puedes pensar y el aguardiente corre como agua. Antes yo evitaba ir porque me sentía mal, porque estaba deprimido, pero hoy no. Hoy era diferente, hoy tenía municiones. Salí de mi apartamento y el aire frío de la sabana me golpeó la cara, pero no me hizo temblar. Caminé hasta la estación de Transmilenio, con paso firme. La gente me empujaba en el bus, pero yo ni lo sentía. Iba repasando el plan. No podía llegar gritando, no podía llegar llorando. Tenía que ser un fantasma. Tenía que ser la pesadilla que aparece cuando menos te lo esperas. Llegué a la zona de bares. El bajo de la música retumbaba en el pavimento. Vi la entrada del local. El portero me reconoció y me dejó pasar sin cobrarme el cover, pensando seguro que venía a arrastrarme otra vez. Pobre iluso. Entré. El olor a alcohol barato, sudor y perfume dulce me llenó la nariz. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad cortada por los láseres verdes y rojos. Y ahí los vi. En la mesa del fondo,
la mesa VIP que siempre reservaban con el dinero de sus padres. Estaban todos. Valeria estaba sentada en las piernas de Javier, riéndose con la cabeza echada hacia atrás. Esa risa falsa que ahora me parecía el sonido más desagradable del mundo. Sofía estaba al lado sirviendo tragos. Se veían tan felices, tan intocables, tan seguros de que su pequeño secreto sucio estaba a salvo en sus chats privados. Me acerqué despacio. Nadie me vio venir hasta que estuve parado justo al lado de la mesa. Javier fue el primero en verme. Su sonrisa se congeló. La mano que tenía en la cintura de Valeria se tensó. Valeria siguió su mirada y se giró. Sus ojos se abrieron como platos. Hubo un silencio en la mesa que ni la música a todo volumen pudo tapar. Esperaban el drama. Esperaban al Andrés llorón, al Andrés que suplica. «Andrés, ¿qué haces aquí?», me gritó Sofía, intentando sonar autoritaria, intentando protegerme según ella. «Vete a tu casa, no estás bien». Sonreí. Fue una sonrisa lenta, sin mostrar los dientes. «Estoy mejor que nunca, Sofía», le dije con una voz tan tranquila que ella retrocedió un paso. «Solo vine a celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Javier, con voz desafiante, aunque vi el miedo en sus ojos. Él sabía que yo sabía algo. Lo olía. «A celebrar la lealtad», respondí clavándole la mirada. Me senté en un taburete vacío que había en la mesa. Sin pedir permiso, agarré la botella de aguardiente y me serví un trago en el vaso de Valeria. Me miraba aterrorizada. «Te ves bien, Valeria. Ese vestido te queda increíble. Casi tan bien como en la foto que mandaste al grupo el 14 de febrero. Esa donde estabas en el baño de mi casa». El color se le fue de la cara en un segundo. Javier intentó pararse, pero le puse una mano en el hombro. No hice fuerza, pero algo en mi gesto le dijo que si se movía, habría consecuencias. «¿De qué estás hablando, loco?», dijo Javier haciéndose el desentendido. Saqué mi celular. No lo desbloqueé, solo lo puse sobre la mesa, con la pantalla negra mirando hacia arriba. ¿Saben lo curioso de la tecnología? Les dije, inclinándome hacia adelante para que me escucharan por encima de la música. Que todo deja rastro, incluso lo que borran, incluso lo que se dicen cuando creen que el idiota de Andrés está en su casa llorando. Sofía intentó intervenir. «Andrés, estás borracho, vete o llama a seguridad». «Llámalos», la desafié. «Pero antes de que lleguen, pregúntale a Javier qué pasó con el dinero del semestre pasado, ese que supuestamente perdió. O pregúntale a Valeria qué le dijo a tu novio sobre esa noche en la finca». Fue un tiro al aire. Una suposición basada en una de las capturas de pantalla que había leído rápido en el bus, pero dio en el blanco. Sofía miró a Valeria, Valeria miró a Javier. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. La alianza perfecta se estaba agrietando con una sola frase. «Tú no sabes nada», sisió Valeria con veneno en la voz. «Eres un patético resentido». «Puede ser», admití. «Soy muy resentido. Tengo 3 kilos menos de puro resentimiento. Tengo ojeras de resentimiento. Pero también tengo el historial completo del chat Los Infiltrados. Desde el día 1. Javier se abalanzó sobre la mesa para agarrar mi celular. Fui más rápido. Lo guardé en mi bolsillo y me puse de pie. El movimiento fue brusco y tiré un par de botellas. El sonido de los vidrios rotos hizo que la gente de las mesas cercanas se volteara a mirar. Ahora teníamos público. Perfecto. «No lo toques», le advertí a Javier, que se había quedado a medio camino con los puños cerrados. «Si me tocas un solo pelo, si intentas algo, todo ese chat se va directo al correo de decanatura. Y al de tus papás, y al de la novia de Sofía, y al de todo el maldito mundo». Se quedaron paralizados. Era jaque. No mate todavía, pero sí jaque. Me acerqué al oído de Valeria. Podía oler su miedo mezclado con su perfume caro. «Disfruta la noche, mi amor», le susurré, «porque es la última noche que vas a dormir tranquila. Esto apenas empieza». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda como dagas. Sentía la confusión, el pánico empezando a brotar en esa mesa VIP. Mi corazón latía fuerte, pero no de dolor ni de angustia. Latía de poder. Por primera vez en 2 meses yo tenía el control. Salí del bar y el silencio de la calle me pareció glorioso. Saqué el celular para escribirle el número anónimo, para decirle que la primera fase estaba completa. Pero el número anónimo se me había adelantado. Había un mensaje nuevo. No era texto, era un archivo de video.
Y debajo una frase que me heló la sangre y al mismo tiempo me hizo sonreír como un demente. Les diste miedo, pero esto les va a dar terror. Mírelo y dime si quieres que lo subamos a la pantalla gigante de la universidad el lunes. Le di play al video. Mis manos empezaron a temblar de nuevo, pero esta vez era pura adrenalina. Lo que vi en esa pantalla era mucho peor que una infidelidad. Era un delito. Era algo que podía arruinarles la vida legalmente. Era algo grabado en esa misma fiesta de la que hablaban, donde se veían sustancias, donde se veían cosas que no debían verse y donde se escuchaba claramente la voz de Javier planeando cómo inculpar a alguien más si los descubrían. Y ese alguien más era yo. Querían usarme de chivo expiatorio. Querían que si algo salía mal, la culpa cayera sobre el estúpido de Andrés, el depresivo, el que no se entera de nada. Cerré el video. Respiré profundo el aire contaminado de Bogotá. Hazlo, escribí. No, espera, borré el mensaje. Tengo una idea mejor, escribí. El lunes tenemos la presentación final del semestre, en el auditorio principal, con los profesores, con los padres, con todos. Mándame el archivo original, yo me encargo del resto. Guardé el teléfono y empecé a caminar de regreso a casa. Tenía hambre. Mucha hambre. Me paré en un puesto de empanadas callejero y me comí 3 con mucho ají. Me supieron a gloria. Me supieron a victoria. Mientras masticaba pensaba en el lunes. Pensaba en el auditorio lleno. Pensaba en la cara de Valeria cuando en lugar de mi proyecto de grado apareciera ese video. Pensaba en Javier siendo sacado por la seguridad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo lo iba a servir hirviendo. Iba a quemar todo el auditorio, con la verdad. Y lo mejor de todo es que ellos no tenían ni idea de quién era mi cómplice, quién era esa persona anónima que odiaba a Javier y a Valeria tanto como yo, o tal vez más. Llegué a mi apartamento y por primera vez en 60 días me acosté en la cama y cerré los ojos sin miedo. Pero justo antes de quedarme dormido, mi celular vibró una última vez. Era un mensaje de Valeria. Tenemos que hablar. Por favor, no hagas nada estúpido. Te quiero. Solté una carcajada seca en la oscuridad. Te quiero. Ahora sí me quieres. Ahora que tienes miedo. No contesté. Apagué el celular. El silencio en mi habitación ya no era soledad. Era la calma antes de la tormenta. Y yo era el huracán que se avecinaba. Mi novia y mi amigo me traicionaron. El lunes amaneció gris y lluvioso. El clima perfecto para un funeral. Pero yo no me vestí de luto. Me puse mi mejor camisa, esa que compré para mi graduación y que nunca había estrenado. Me miré al espejo y por primera vez en semanas no vi a un espectro, vi a un verdugo. Desayuné, sí, desayuné. 2 huevos revueltos con arepa y chocolate caliente. Mi estómago, que llevaba 2 meses cerrado como una bóveda de seguridad, recibió la comida con gratitud. La ansiedad se había ido, el miedo se había ido. Lo único que quedaba era una calma helada, una certeza absoluta de que en las próximas horas el mundo de Javier y Valeria iba a arder y yo iba a tener el mejor asiento para ver el incendio. Llegué a la universidad temprano. El auditorio principal ya estaba lleno. Era la presentación de los proyectos finales de semestre, una nota que valía el 60% de la carrera. Había padres, profesores, directivos y, por supuesto, todo el grupo de los infiltrados. Cuando entré, se hizo un silencio incómodo. Me miraban esperando ver al Andrés destrozado, al Andrés que tiembla y llora, pero yo entré caminando derecho, con la cabeza alta, saludando a la gente con una sonrisa que desconcertó a todos. Vi a Valeria en la tercera fila. Estaba pálida. Tenía ojeras que el maquillaje no podía tapar. Javier estaba a su lado, moviendo la pierna nerviosamente. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él intentó sostenerme la mirada, pero no pudo. Bajó la cabeza. Sabía que yo tenía algo, pero no sabía qué. Esa incertidumbre lo estaba matando. Antes de que empezara el evento, Valeria se me acercó. Intentó agarrarme del brazo en un rincón del pasillo. «Andrés, por favor, hablemos», me susurró con esa voz quebrada que antes me derretía. «Te juro que no es lo que piensas. Javier me obligó. Yo estaba confundida. Todavía te amo. Podemos arreglarlo». La miré y no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni pena. Solo asco.
Era increíble cómo podía mentir con tanta facilidad. «Guárdate el discurso para el jurado, Valeria», le dije, soltándome de su agarre. «Hoy vas a necesitar mucha suerte». Ella intentó decir algo más, pero el decano llamó al orden. La función estaba por empezar. Los primeros grupos pasaron sin pena ni gloria. Gráficos aburridos, estadísticas, proyecciones. Yo estaba sentado en primera fila con mi laptop cerrada sobre las piernas, esperando mi turno. Sentía las miradas de ellos quemándome la nuca. Me imaginaba sus conversaciones en el chat. «¿Qué va a hacer? ¿Los va a delatar? ¿Va a mostrar las fotos?» Estaban aterrorizados, pero confiaban en que yo no me atrevería a hacer un escándalo público. Confiaban en que mi vergüenza fuera más fuerte que mi rabia. Pobres idiotas. Y entonces dijeron mi nombre. «Andrés, el escenario es tuyo». Subí las escaleras despacio. Conecté mi computadora al proyector. La pantalla gigante del auditorio se iluminó con el fondo de escritorio azul. Tomé el micrófono. «Buenos días a todos», dije con voz firme. Mi proyecto original trataba sobre estrategias de mercado, pero en las últimas 48 horas decidí cambiar el enfoque. Hoy voy a hablar sobre la ética, la lealtad y las consecuencias de las acciones ocultas. Hubo un murmullo en la sala. El decano frunció el ceño. Valeria se tapó las manos con las manos. Para ilustrar mi punto, no voy a usar gráficos, voy a usar un caso de estudio real. Un caso de corrupción moral y criminal que ha estado ocurriendo bajo nuestras narices. Le di play. No fue el video sexual. Eso hubiera sido venganza barata. Fue el otro video. El video de la fiesta. El audio retumbó en las paredes del auditorio con una claridad cristalina. Se veía a Javier claramente sentado en un sofá con una mesa llena de polvo blanco y pastillas. Se veía a Valeria a su lado, riéndose. Y se escuchaba la voz de Javier fuerte y clara. «Si nos pillamos decimos que es de Andrés. Ese marica es tan pendejo que nadie va a dudar. Le metemos un par de bolsas en el casillero y listo. Nos lavamos las manos. Él se va a la cárcel y nosotros seguimos relajados». Valeria recía ahí en el video. «Sí, pobre bobo se lo va a creer todo», decía ella. «Además ya me tiene harta con su drama. ¡Que se pudra!». El silencio en el auditorio fue absoluto, sepulcral. Nadie respiraba. Se escuchaba hasta el zumbido del aire acondicionado. El video terminó y la pantalla se fue a negro. Me giré hacia el público. Javier estaba petrificado, blanco como el papel. Valeria estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas de terror puro. Los padres de familia murmuraban escandalizados. El decano se levantó rojo de ira. Pero yo no había terminado. «Ese es el plan que tenían para mí», dije, señalándolos. «Inculparme de un delito federal para salvar su propio pellejo. Pero hay algo más». Hice una señal hacia la puerta trasera del auditorio. 2 oficiales de policía entraron caminando con paso firme. No los había llamado yo. Los había llamado mi fuente anónima. Los agentes caminaron directo hacia la tercera fila. Javier intentó levantarse, intentó correr hacia la salida lateral, pero un profesor de educación física le cerró el paso. Fue patético. Lo agarraron y lo esposaron ahí mismo frente a 300 personas. Valeria gritaba que ella no había hecho nada, que era una trampa, pero las esposas también sonaron para ella. Mientras se los llevaban arrastrando los pies entre los gritos y los flashes de los celulares, Javier se giró y me gritó: «¡Maldito sapo! ¡Te vas a morir! ¿Quién te dio eso?». Yo solo sonreí y levanté la mano, despidiéndome. «¡Disfruta la cárcel, hermano!», le grité. «Espero que allá encuentres amigos tan leales como tú». El auditorio estalló en caos. La gente gritaba, los profesores intentaban controlar la situación, pero el daño estaba hecho. Sus vidas sociales, académicas y legales estaban acabadas en menos de 5 minutos. Salí del auditorio mientras el decano intentaba calmar a la multitud. Me sentía ligero, sentía que podía volar. Caminé hacia la cafetería, necesitaba un café. Y ahí estaba ella, sentada en una mesa, sola, con una sonrisa triste en la cara. ¡Sofía! Mi fuente anónima. La chica que me había dicho intenso, la chica que parecía ser la líder de las burlas. Me senté frente a ella. «Gracias», le dije. Ella movió el café con el mezclador sin mirarme. «No me des las gracias, Andrés. No lo hice por ti. Lo hice porque en ese mismo video, si lo hubieras dejado correr 2 minutos más, Javier dice que la próxima a la que iban a estafar con la tarjeta de crédito era a mí.
Iban a sacar préstamos a mi nombre. Levantó la vista y vi que tenía los ojos rojos. Eran unas ratas, todos. Perdón por no haberte creído antes. Perdón por haberte dicho que exagerabas. Ahora entiendo que el único cuerdo aquí eras tú. Me tomé el café en silencio con ella. No éramos amigos. Probablemente nunca lo volveríamos a hacer. Pero éramos sobrevivientes del mismo naufragio. Salí de la universidad y el sol estaba empezando a salir entre las nubes. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de todos pidiéndome perdón, diciéndome que no sabía nada, invitándome a salir. Los ignoré todos. Borré el grupo, borré sus números. Ya no necesito su validación, ya no necesito su falso consuelo. Tengo hambre, tengo ganas de vivir, tengo 2 años de carrera por delante y un país entero por conocer cuando termine. Me decían que en unos años me reiría de esto. Bueno, no han pasado años, han pasado horas, y ya me estoy riendo. No es una risa feliz todavía, es una risa de alivio. Es la risa del que se quita un peso de encima que lo estaba aplastando. Me llamo Andrés y sobreviví a la traición, y si alguna vez vuelven a cruzarse en mi camino, no necesitaré un bate de béisbol. La verdad golpea mucho más fuerte.